Recibo un saludo donde quiera que se encuentre. Esta es la revisión de la cuarta sesión del Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar 2021-2022. En la descripción del video va a poder encontrar el enlace para poder ir al blog de la Jefatura de Enseñanza de Tecnología, donde ya se encuentra la página con los contenidos dispuestos. Hay que hacer una precisión que esta guía aún no ha salido en el sitio oficial de la SEP, pero ya ha circulado por distintas fuentes, así que creemos que será la última versión, pero en caso de que existiera alguna otra, veremos si nos da tiempo para hacer las precisiones con relación a los cambios que se lleguen a encontrar. Entonces, le repito, en la descripción del video encontrará el enlace. Ahora sí, vamos a entrar en materia. La guía tiene 3 momentos, como ya nos acostumbraron. Cada uno tiene un propósito. En el primero se propone estrategias para mejorar el bienestar. Y ahora el tema a subrayar será la gratitud. En el segundo momento, que es el momento fuerte, está centrado en la reflexión sobre el sentido numérico, el fortalecimiento del cálculo mental. Entonces, si en la guía pasada, en el consejo pasado, quienes estuvieron llamados a ser protagonistas eran los maestros de español, o por lo menos abanderando, ahora identificamos a la Academia de Matemáticas. Y en el tercer momento, pues es un momento destinado para que el colectivo aborde de seguimiento a los asuntos de interés. Aunque en esta ocasión, cuando lleguemos, vamos a dar cuenta que están queriendo un cachito de tiempo para una situación que pudiera ser relevante en sus escuelas. Estará por verse. Bien, pues entonces esos son los 3 momentos. Vamos a entrar en materia, no sin antes conocer los propósitos, que son 3. En el primero se resalta que se reconozca la importancia de la gratitud, este tiene que ver con el primer momento. Los otros 2 con el segundo, que se reflexione sobre la importancia de fomentar el desarrollo del sentido numérico y las consecuencias benéficas que se tiene. Además hay que definir algunas acciones para favorecer el desarrollo del sentido numérico y el cálculo mental. Aquí se conecta el producto, dado que hay que generar acciones para favorecer estas temáticas. Como materiales encontramos 2 videos, van a aparecer en el segundo momento. Bien, pues el primer momento tiene por nombre Empiezo por mí. Consta de los puntos 3, 4 y 5. Es un momento muy corto, como lo hemos visto en las anteriores guías. Partiremos de una lectura donde vamos a reconocer sobre el aprecio y la gratitud y nos van a colocar una técnica llamada la técnica Gala. La conoceremos y además participaremos realizándola, donde habrá que escribirse algo por lo que se siente gratitud hoy, algo nuevo que he aprendido hoy, un logro que he conseguido hoy, una alegría que me conmovió hoy. Después se va a, como es costumbre, se va a reflexionar y platicar sobre el asunto y se va a invitar a que pues se pueda llevar un registro digital o escrito sobre la práctica de esta técnica para que en determinado momento pues se pueda analizar y reflexionar los resultados que ha tenido cada uno. Se hace una invitación después a darle lectura al anexo 1, donde hay una estrategia para favorecer el bienestar socioemocional de los alumnos, es decir, ahora es cómo poder llevar al aula el desarrollo de este tema. Y pues por ahí viene también la invitación al micrositio sobre el diplomado de vida saludable. Ahí termina el primer momento. Nos vamos con el segundo momento, en el que pues es el tema fuerte, favorecer el desarrollo del sentido numérico y el cálculo mental. Aquí vamos de los puntos 6 al 13. Hay una situación de introducción que es sobre el campo de formación académica titulado Pensamiento Matemático. Habrá una descripción breve sobre qué es de lo que se trata. Y después aparecerán los 2 temas importantes del segundo momento: el sentido numérico y el cálculo mental. Como es una costumbre,
Partiremos de la pregunta del qué, la existencial, qué son, qué es, qué son, y vamos a terminar en el cómo, pero con un verbo utilitario, cómo llevarlo a cabo, cómo lo vamos a hacer. Entonces, ese es el recorrido que se va a realizar. Primeramente, pues se va a preguntar al colectivo sobre ¿y qué es el sentido numérico? Después de que se tengan todas las ideas, se va a proponer un ejemplo. Este ejemplo, pues obviamente es para entrar en materia, donde nos hablan de un chico de nombre Aurelio que vive en la Ciudad de México y va a comprar una caja de cubrebocas. Acompañado de un amigo, van a ir a una farmacia y encuentran que la caja vale 167 pesos y tiene 50 cubrebocas. ¿Cuánto cuesta cada uno? Esa es la interrogante. Entonces, pues Aurelio, ya dispuesto a resolver esa pregunta, el amigo pues le pregunta que cuánto cuesta cada uno de ellos y él le dijo inmediatamente 3 pesos con 20 centavos. Su amigo pregunta cómo fue posible que lo hiciste, cómo lo hiciste. Entonces, pues simplemente él va a mencionar que hizo la división en su cabeza. El amigo le pregunta, con la casita. Aquí la Academia de Matemáticas, que no se nos enojen, no se molesten. Sabemos que se llama la galera, pero en términos coloquiales es muy fácil llamarle la casita. Y bueno, pues Aurelio le dice, sí, efectivamente, así fue como lo hice. Y bueno, otro momento de reflexión en el que pues se va a analizar si la respuesta que Aurelio pues si fue correcta, si fue difícil. Entonces, ahí nosotros tenemos el inicio de lo que es el sentido numérico. Se va a profundizar cuando se vea el video del método Singapur sobre qué es el sentido numérico. El segmento ya lo pueden encontrar en el blog. Ya no es necesario buscarlo completo si es que así lo prefieren. Entonces, luego comenzando, define qué es el sentido numérico. Y se refiere a entender lo que es un número, cuál es su papel en el mundo de los números y cómo se relaciona con el resto de números a través de las operaciones. Y pues viene una situación de beneficio, que dominarlo mejora muchísimo el cálculo mental y ayuda a resolver problemas matemáticos más complejos. Después vienen tres ejemplos donde pues ilustran lo que es esta definición. Por ahí en la guía pues dice que no se pretende privilegiar el método Singapur, sino que simplemente pues es una manera de ilustrar el concepto, es decir, nos va a servir para tenerlo como referencia. Luego viene una segunda referencia a partir de una lectura que viene. Aquí viene otra definición. Primeramente se mencionan estos dos conceptos, fluidez y flexibilidad con los números. Un sentido de lo que significan los números y la capacidad de usar las matemáticas mentales para comprender el mundo y hacer comparaciones. En este momento estamos ahora teniendo una segunda definición y en este texto, ya casi al final del segundo párrafo, nos mencionan que una educadora de matemáticas de nombre Marilyn Burns, en su libro describe a los estudiantes que tienen un fuerte sentido numérico y así los describe. Ellas pueden pensar y razonar de manera flexible con números, usarlos para resolver problemas, detectar respuestas irrazonables, comprender cómo se pueden armar y desarmar los números de diferentes maneras, ver las conexiones entre las operaciones, calcular mentalmente y hacer estimaciones razonables. Hasta este momento entonces estamos teniendo nuestras ideas propias. Estamos reuniendo dos definiciones que tienen una similitud y en esta última parte, alguien que ha estudiado sobre el asunto, cómo percibe que son los alumnos con un fuerte sentido numérico desarrollado. Después de que terminemos de esta lectura, aparece un gráfico
sobre lo que es el esquema del sentido numérico. Y tiene, pues resume en 4 ideas. Y las 4 ideas son las que se presentan aquí a continuación. Las vamos a agrupar. Estas son las 4 ideas. Vamos a ver cada una de ellas. La parte relevante. Dentro del sentido numérico, la primera idea, conjunto de conocimientos, intuiciones y habilidades acerca de los números. Por ahí dice que una persona, pero la siguiente idea remarca más la situación de la persona, porque dice, es personal. Cada individuo desarrolla su propia red conceptual formada a partir de la comprensión que tiene de los números. Esta idea es muy importante. Recomiendo, invito a que se reflexione sobre ello, tanto previo a la sesión como dentro de la sesión, por una razón. Es muy importante qué es la red conceptual, cuál es el esquema mental que tiene cada persona, porque ahí es donde vamos a saber cuál es la experiencia que ha tenido con los números y que le ha llevado a la comprensión de esos mismos. Entonces, la gente de la Academia de Matemáticas pudiera, en teoría, en principio, tener una buena red conceptual sobre este asunto, pero no necesariamente. Puede haber otros compañeros en la academia que también tienen desarrollado el sentido numérico. Entonces, esto es una diversidad que se debe de contemplar. Son los conocimientos previos de los que habitualmente hablamos al comenzar una clase, una secuencia didáctica. Este punto es muy importante entonces, porque a final de cuentas, después, estas personas, el colectivo docente, las escuelas en su totalidad, habrán de armar una estrategia para que los alumnos desarrollen el sentido numérico. Y los alumnos tienen una red conceptual distinta. Entonces, es muy importante tener en consideración esta segunda idea. La tercera permite emplear los números con flexibilidad y creatividad al resolver operaciones o problemas. En el texto anterior vimos que se hablaba de flexibilidad, ¿verdad? Entonces aquí esta idea pues nos vuelve a aparecer y sobre resolver problemas u operaciones, ¿eh? Al final, la última idea permite hacer juicios matemáticos y desarrollar estrategias numéricas propias. En la Academia de Matemáticas seguramente en este momento estará recordando el enfoque de la asignatura, porque por ahí en el enfoque habla de que pues el alumno creará estrategias propias para la resolución de problemas. Entonces, pues ya desde el enfoque estaba considerado, pero aquí volvemos a tenerla de una forma subrayada. Este es entonces el esquema que se nos presenta. Y bueno, pues viene un momento de reflexión nuevamente. Aquí se va a juntar sobre el video que ya se revisó, el texto que ya se leyó, el esquema que también se ha revisado y se ha analizado para poder preguntarnos sobre, pues, para qué es importante desarrollar el sentido numérico, desde cuándo sería bueno hacerlo. Y por último, pues, siempre la pregunta difícil, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y es precisamente a dónde vamos. ¿Cómo favorecer el desarrollo del sentido numérico y el cálculo mental en las y los estudiantes? Se propone que se resuelva un problema. ¿Cuál es la diferencia entre 500 y 372? Y bueno, pues se propone que el colectivo se divida para que unos lo resuelvan con cálculo mental y otros con el algoritmo convencional. La situación está en que, al término, pues se analice si alguno fue más difícil, cuál será el más conveniente y qué ventajas y desventajas tiene utilizar uno y otro. Por más que puedan ser evidentes, es importante que se discuta sobre ese asunto. Después va a venir el siguiente esquema, donde pues se habla sobre una persona con sentido numérico. Tendría que decidir si es suficiente con estimar un resultado o si se requiere un resultado exacto. Entonces, en este esquema se propone este caminito que es, a partir de la identificación de un problema,
¿Qué tipo de cálculo se requiere? Hacia la izquierda, respuesta aproximada. Hacia la derecha, respuesta exacta. Vámonos por la izquierda. Si se requiere una respuesta aproximada, pues directamente vamos a una estimación para poder saber si, pues si tiene alguna lógica o congruencia, ¿verdad? Pero si queremos una respuesta exacta, entonces pues vamos a plantear que hay tres caminitos. Y estos caminitos son, lo puedo hacer por el cálculo mental, cálculo escrito o por el uso de una calculadora. Y aun cuando estos tres pues sean de una respuesta exacta, a final de cuentas pues hay una estimación. Cada uno de ellos se conecta con ellos. Así que este es el esquema por el que se nos recomienda que una persona con sentido numérico, qué decisión va a tomar con relación a la solución que requiere de un problema en específico. Después viene un texto, se nos invita a darle lectura. Es un texto algo grande, casi se lleva la hoja completa. Eh, Rescato estas cosas. Primero, pues que el cálculo mental es muy útil en algunas situaciones en que las cantidades no sean difíciles de manejar. Entonces, si no se tiene un recurso para poder realizarlo, y se requiere una respuesta exacta. Viene una segunda precisión, como que es de definición, ¿verdad? Se entiende por cálculo mental serie de procedimientos mentales cuando no hay papel. Permite obtener una respuesta exacta, pero problemas aritméticos sencillos. Después vienen unas enumeraciones, pues las enumeraciones de por sí pues ya es un énfasis, ¿no? Con respecto a la enseñanza del cálculo mental. Aquí podemos ver las ventajas. Enriquece conocimiento de números, fomenta creatividad, desarrolla la atención, fomenta la habilidad de tomar decisiones, desarrolla la autonomía, que va a decidir cuál es el método que va a emplear. Y en el último, este último tiene que ver con el ejercicio que se acaba de resolver. Recuerde aquel que se dividió cálculo mental y algoritmo convencional. Entonces, se nos hace esta precisión que utilizar mentalmente el algoritmo convencional con este problema en específico resulta muy difícil, así lo dice. Y nos explican el por qué. Entonces, el algoritmo convencional no siempre es la mejor manera de resolver mentalmente una operación. Depende mucho de los números involucrados. Entonces, para cuando se venga esta reflexión sobre el cálculo mental que se ha desarrollado en las escuelas, ¿ha sido una elección arbitraria o qué es lo que o se ha pensado en las operaciones que se han utilizado? Va a aparecer nuevamente un momento de reflexión en el que habremos de preguntarnos, ¿esto le corresponde solamente a los de matemáticas? Esa respuesta pues ya la sabemos, ¿verdad? Incluso pues la segunda sobre y los demás tienen alguna situación en donde se pueda, claro que la hay. Todas las asignaturas pueden tener una participación, pero bueno, la discusión va a ir sobre ello. Y por supuesto, ¿y cuál es el beneficio que se puede tener del desarrollo del sentido numérico y que se practique el cálculo mental? Se va a hacer una invitación para que se revise el anexo número 2, en donde encontraremos las recomendaciones para favorecer el desarrollo del sentido numérico y el cálculo mental. Y ahí vamos a encontrar 5 líneas, 5 precisiones, por lo que el colectivo habrá de revisar cada una de ellas. En ese anexo número 2, pues vamos a tener estas 5 precisiones. Que se esté atenta o atento a todas las situaciones en donde se pueda promover el desarrollo del sentido numérico y la práctica del cálculo mental. Incluye a todo mundo. La número 2, que se les permita a ellos abordar con libertad los problemas. Recordar que en momentos anteriores pues se habló de que se puede llegar a una solución por distintos caminos. Número 3, que al planear las actividades donde se requiere hacer cálculos, se establezca con anticipación qué aspectos del sentido numérico quiere enfatizar. Esto
será muy sencillo para cada docente porque pues ellos están pensando en el propósito de qué es lo que se busca con cada una de las actividades y ahí es donde se puede identificar lo que se puede hacer. Como número 4, una vez que se resuelve un problema aritmético, pues que se promueva también darle sentido a lo que aprende. Cabe mencionar que durante el recorrido del anexo, en cada uno de los puntos viene una ejemplificación para algunas de las asignaturas. En el punto número 5, que se aproveche siempre cualquier oportunidad para promover el cálculo mental. No importa si termine siendo muy sencillo. Entonces estas son estas 5 líneas de acción, pero hay una precisión final en el anexo 2, donde nos dice que es importante que el alumnado comprenda los procedimientos de los algoritmos convencionales. Ojo, pero también es importante que construyan otros procedimientos. En algunos casos pueden resultar más prácticos y adecuados a ciertos contextos. Entonces esta parte viene en armonía. La Academia de Matemáticas seguramente lo puede precisar de mejor forma sobre lo que tiene por enfoque pedagógico en la asignatura. Pues este anexo, una vez que se haya terminado de revisar, en un momento de plenaria, habrá que preguntarse cuál de estas 5 líneas de acción se podrían hacer, cuáles se pueden integrar a la práctica de cada uno de los integrantes del colectivo, en el entendido de que son asignaturas distintas, que otras pudieran estarse incorporando. Y llegamos al momento del producto. Acciones específicas. Una acción que se pueda considerar para favorecer el desarrollo del sentido numérico y el cálculo mental. Se nos va a invitar a que se revise el video de educación inclusiva sobre el desarrollo del sentido numérico y rescato algo que en algún momento del video se menciona, donde pues fomentar estas habilidades requiere romper con enfoques educativos que reproducen la creencia de que la aritmética implica técnicas y pasos determinados que deben seguirse tal y como se enseñan en clase y que se limitan a conseguir resultados correctos. Ojo, aquí se está abriendo una ventana de oportunidad para aquello que se llama error. En su lugar, se sugiere incentivar la exploración de diversos procedimientos para obtener resultados, así como permitir la discusión, reflexión y la búsqueda de soluciones desde distintos enfoques y puntos de partida, usando un lenguaje cotidiano. Significa entonces que pues podemos comenzar desde distintos puntos de partida. Ahí faltó una letra P, ofrezco una disculpa, para poder llegar a una solución. Y cuando se intenta llegar a una solución, por supuesto que existe la probabilidad de que se cometa un error. Solamente que el error no hay que verlo como algo negativo, sino que aprendizaje basado en el error. Una estrategia que siempre será recomendable utilizar en el aula. ¿Por qué? Bueno, pues dependiendo cómo se trabaje el error, cómo practique las valoraciones, orientaciones y retroalimentaciones en cada una de las aulas. Esto, por supuesto, para los compañeros docentes, pueden sacarle mucha ventaja a ello. Para los compañeros directivos, enfatizar esta situación es muy importante y no solamente cabe en matemáticas, sino en cualquier asignatura. Nuevamente se va a tener un espacio de reflexión para saber si el desarrollo del sentido numérico favorece la educación inclusiva, si es que la favorece, qué prácticas son las que tienden a favorecer y por supuesto pues siempre viene, ¿no?, el famoso cómo le vamos a hacer. Nuevamente en el video vuelven a poner el énfasis en el desarrollo universal del aprendizaje que ya se había conocido, bueno, mencionado en la sesión del Consejo Técnico Escolar anterior. Ojalá que más de uno o todas las personas que estuvieron en cada uno de los consejos lo hayan considerado para robustecer la práctica docente.
Por supuesto, pues el producto pues se pretende que se asocie con el programa escolar de mejora continua. Recuerden las acciones directas que se van a realizar para favorecer y desarrollar sentido numérico y la ejecución del cálculo mental. Ahí termina este segundo momento. Ya estamos finalizando la guía. El tercer momento, ese que se supone que son asuntos de cada escuela, pero por ahí viene un texto en el que eh, dicen que si en la escuela, en su escuela, realizaron la primera y segunda aplicación de la evaluación diagnóstica, lectura y matemáticas, y cuenten con los resultados sistematizados de ambas aplicaciones, que puedan destinar entonces parte de este momento para el análisis de los resultados y se proponen algunos pasos en el anexo 3 de la guía. Incluso si no cuentan con los resultados sistematizados, de todos modos que le den lectura, es decir, los tengan o no los tengan, se recomienda que le den lectura y para quienes no lo tengan, pues que acuerden cómo van a realizar el análisis en otro momento. Así pues, está el momento de reflexión. Ahora sobre el tema de la comprensión lectora. ¿Cómo les fue? ¿Qué resultados se tuvieron? ¿Cuáles fueron los imponderables, los obstáculos que se presentaron en el camino? Y cómo debe de ser, cuáles son los acuerdos que alcanzan como colectivos para poder seguir fomentando y fortaleciendo la comprensión lectora. Ahí termina el tercer momento y por supuesto pues la guía también llega a su fin. Le agradezco muchísimo el favor de su atención. Nos veremos, nos escucharemos en alguna otra ocasión. Hasta pronto.